Faustino de Sinaas presenta al escritor Rogelio Ramírez Cartín, quien nos contará cómo fue su primer acercamiento a la literatura. Mi primer acercamiento a la literatura lo recuerdo con muchísimo cariño y muchísima gratitud, porque fue producto de la semilla que muy acertadamente sembró un profesor de secundaria en el Colegio San Luis Gonzaga de Cartago, en esa benemérita institución en la que tuve la suerte de realizar mis estudios de secundaria. Don Mario Maroto Calderón, profesor de español en ese colegio, fue el que cultivó la pasión por escribir, la pasión por darse a entender escribiendo y la pasión por leer y por aprender leyendo y por formarse de alguna manera como ser humano a partir de los tantos y tantos testimonios y aventuras hermosas y tanto que decir que tiene el ser humano a través de los virtuosos de las letras. Fue a partir de ese momento que me surgió el amor por la literatura, tanto para ser leída como para ser intentada. ¿Cuáles considera que son sus influencias en la literatura? Mire, mis influencias yo las podría asociar perfectamente con autores que llevo en el corazón por la profundidad de sus temas, por la vigencia del fenómeno que abordan y por la belleza en la que logran volcarse sobre una hoja en blanco. Eduardo Galeano es uno de mis autores preferidos, Edgar Allan Poe, por supuesto, Ernesto Sábato, Carlos Fuentes, personas absolutamente notables, inolvidables y, como les repito, muy cercanas a mi corazón en la forma, en el estilo de narración y por atreverse de manera bella a contarnos tantas y tantas cosas. Uno de sus libros de cuentos se denomina Después del infierno. ¿Nos leería un fragmento de su cuento preferido publicado en este libro? Sí, claro, con mucho gusto. Mire, esta pequeña obra, que es pues simple, ¿verdad? Si se quiere ver, es sencilla, pero proviene de un entorno que es sumamente fértil de historias, no solo trágicas, sino terribles en todo sentido, de una profundidad humana tal que lo marcan a uno no solo para escribir, sino para vivir. Yo trabajé durante 10 años en Guatemala y este libro, este cuento, surge de esa inspiración. Hay entornos, como le decía, que son motivadores de manera muy especial de inspiración. En Guatemala tuve la oportunidad de conocer a una persona, a una mujer, que compartió prácticamente toda su vida con uno de los criminales más, tal vez más terribles que ha tenido Guatemala en los últimos tiempos. Y a partir del testimonio que pude tener de esta persona, me di cuenta del poder que tiene la ambición, pero no solo la ambición positiva, sino la ambición destructiva. Y es la que al final le marca a ella el destino y la hace abandonar su país, abandonar su familia, abandonar sus cosas y poner en riesgo hasta su propia vida. El capítulo 2 de este breve cuento se llama Un terrible despertar. Debería estar muerta. En la mañana del fatídico día, certeras balas anidaron en los poros de quien había sido pareja de Estefanía por 14 años, un convicto llamado Marco Antonio Lanza Tenorio, sentenciado por su vinculación con el asesinato de un misionero y autor, además, de múltiples heridas en el alma de aquella joven mujer. Dentro de una miserable cárcel en los suburbios de la capital, Marco había muerto junto a una mujer. Irónicamente, su último acto de infidelidad permitió que la muerte apenas susurrara al oído de Estefanía sin lograr tocarla. A las 6 de la mañana, el día les amaneció sin sobresaltos. Hacía algo de frío, pero la calidez la prodigaban los juegos y abrazos del primogénito.
La casa, siempre gris y sin rastros auténticos de hogar, se había pintado de colores gracias a su hijo. Como solía ser por protocolo patriarcal, Estefanía llamó a Marco. Este le deseó buenos días y le pidió hablar con el niño para bendecirlo. Luego le pidió a ella que, para la tarde, llevara algunas mercancías hasta la prisión. Estefanía se negó a hacerlo, recordándole que ese día su asistencia a una actividad académica se lo impediría, y por la misma razón le pidió no interrumpirla con sus llamadas. Con evidente recelo, se despidieron. El espejo seguía acusando resabios de soledad en su rostro. Sus ojos se resistían a secundar la apariencia de felicidad. Se sabía castigada por la indecisión, voluntariamente cautiva por la vanidad, cegada por engañosos placeres y contagiada de ajenas ambiciones. Este es parte del cuento, de la historia que se narra, y como decía, tiene una profundidad humana enorme. Me marcó, considero que de por vida estará el testimonio de esta persona presente en mi vida para demostrarme los extremos a los que puede llegar una ambición patológica, una ambición enfermiza, y más aún si se trata de una persona joven que tiene que decidir sobre su futuro y sobre su vida. Su segundo libro, Con la vida y la muerte como testigos, es una colección de cuentos breves. ¿Cómo fue el nacimiento de este libro? Bueno, si hay algo que apasiona al ser humano, y debería hacerlo definitivamente, son los abismos a través de los cuales se desliza. La vida y la muerte, lejos de ser experiencias para el ser humano, de pronto son ellos, es decir, la vida y la muerte, la que nos viven a nosotros, nos experimentan a nosotros. Están tan cerca, y algunas veces, si se trata de la vida, no nos percatamos de que la estamos experimentando, y si se trata de la muerte, de pronto olvidamos que la tenemos siempre, siempre a la par, siempre nuestra compañera, y esperando finalmente las nupcias con ella. Pero lo que me motivó fue eso, los abismos, las experiencias, las decisiones que toma el ser humano, las dudas, los laberintos por los cuales camina diariamente el ser humano, ya sea viviéndolos o pensándolos. Y eso me resultó una posibilidad absolutamente justa, y no solo justa, sino apasionante. La denominé irónicamente Cuentos brevemente reales, como parte del título, porque si bien se trata de relatos imaginarios, ciertamente tienen una connotación filosófica, donde se tratan de abordar temas como el aborto. ¿Qué piensa una mujer que aborta? ¿Qué pasa en esa conciencia? Por ejemplo, y eso es muy común, dejarnos llevar por la rutina diaria, dejarnos llevar por lo que creemos banal, por lo que creemos son nuestras costumbres, pero es que eso nos está apartando de la verdadera vida. Entonces, ¿cómo regresar a eso? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo? Igualmente, ¿qué pensaría un muerto mientras lo están velando? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son las reflexiones que hace? ¿De qué se despide? ¿Qué observa? ¿Qué escucha? Eso es parte de los relatos a los que me aboco en esta serie de cuentos, que son muy cortos, pero que sí pretenden sorprender y dejar una pequeña huella. ¿Podemos escuchar un fragmento de algún cuento de este libro? Claro, con mucho gusto. Quizá aún no nacía, porque su más intenso deseo seguía aferrándola al vientre del que no debió salir. Lloraba a diario, aunque la avalancha solía quedarse en la garganta, dificultándole el respiro, y por ello había inventado distracciones para cada minuto y excusas para el dolor en su pecho. Así, se había percatado de que el alivio llegaba cuando huía de sí misma, cuando daba la espalda a las verdades que la aterraban y acentuaban su bien nutrido abandono. La soledad pululaba a su alrededor, sobreviviendo entre bullicio, y respondía con nada a todas sus preguntas. El suicidio había iniciado desde el instante mismo de su nacimiento.
Ahora su propia sangre, que iba envolviendo su cuerpo, le parecía lo más cercano a ese abrazo tibio que nunca tuvo y que siempre necesitó. Había pedido ese abrazo tantas veces y de tantas formas, con el lenguaje negro de sus uñas que, buscando amor, encontraban hielo en vez de piel, con el ansia impostergable en forma de alas que había tatuado en su espalda, con el premonitorio grito de angustia punzante dibujado con tinta en sus muñecas, con la huida urgente y banal que había hecho colgar de su vientre como una lágrima siempre brillante manando de su ombligo. Con todo su ser y en todos sus sueños, con lo que le quedaba de alma, había pedido un abrazo. Quizá dejó de escuchar la indeleble estrella de la esperanza, susurrándole el camino cerca de su oído. Quizá alguien gritó más fuerte. Quizá su corazón la ensordeció en un minuto de silencio. Lo cierto es que había vuelto a casa, dejando aquí el vacío para los que nada tienen. ¿Qué puede contarnos acerca del libro La voz de los muertos? Alguien dijo con absoluta certeza desde mi punto de vista que uno no busca las misiones, sino que las misiones suelen buscarlo a uno. Y eso en mi experiencia fue absolutamente real, cierto. Por una gran coincidencia me correspondió sumarme a la investigación en la última etapa del caso mediáticamente denominado como el caso del psicópata. Ese terrible criminal, ese depredador de seres humanos que asoló Costa Rica durante 10 años y asesinó a 19 personas en ese periodo. Como le decía, por un asunto de casualidad, algo que yo no busqué, no requerí, pero bueno, lo cierto es que me correspondió sumarme a esa investigación y tuve la gran suerte de que la misión era identificar al sospechoso más importante que había tenido esa investigación en todos sus años de historia. De ahí surge este libro que relata, aparte de otras historias de mi quehacer durante mi etapa de investigador forense para el OIJ durante 20 años o más, pero relata en algunos de los capítulos este caso del psicópata y revela cuáles fueron las causas, las razones y las circunstancias por las cuales la investigación no avanzó, y se ha dicho que el caso nunca fue resuelto cuando sí lo fue. Oficialmente, a lo interno de la institución sí fue resuelto, pero fue una lucha de egos la que no permitió que trascendiera o que avanzara esa investigación hasta el punto determinante. Y los egos jugaron una mala pasada no solo al caso, sino a las víctimas y por supuesto a los ofendidos. Para Costa Rica ese caso ha sido una cadena de situaciones vergonzosas, embarazosas, ¿verdad? No solamente el gran fiasco judicial, ¿verdad? Cuando se acusó a 2 personas que resultaron posteriormente absueltas, no solo por el sistema de justicia, sino que el mismo criminal, el verdadero criminal se encargó de absolverlos, porque mientras estaban esperando encarcelados un segundo juicio, el verdadero asesino siguió matando, y con la misma arma de fuego que a la postre vinculó los 19 asesinatos. Este libro fue una urgencia para mí por esa situación. Cuando regresé al país, de estar fuera en labores forenses también, me propuse que esto no quedara solamente en mi memoria, sino que como homenaje a esas víctimas que sufrieron la segunda, la tercera, la cuarta y la más terrible muerte, que es la impunidad de sus asesinatos, me propuse homenajearlos trayendo un poco de verdad y un poco de respuesta a ese caso. Este fragmento que voy a leer aborda ese momento terrible, ese instante sin retorno, sin regreso, que es cuando las víctimas son interceptadas por el grupo criminal. Dice así: recogidos los pertrechos, el grupo inició la cacería. Llevaban consigo suficientes balas con odio.
Las voces graves y el jolgorio de las caminantes atrajeron de inmediato la atención del comando. Polanco dispuso que el resto aguardara y tomó la avanzada. El plan verificador no requería de mayores instrucciones. 1000 veces lo habían hecho y 1000 veces había funcionado. Con agudeza de cazador, Ulls reconoció la dirección del grupo y se anticipó. Desde una posición segura, observó y evaluó. Por la cantidad de objetivos, su evidente indefensión y la magnitud del golpe mediático, la operación estaría completa. Pero algo más asomó en sus entrañas. Una mezcla de odio, sed de sangre y excitación hormonal también aprobaba y urgía el plan. Su mente se transportó a la guerra, sus ojos repasaron una y otra vez los cuerpos de las caminantes. La búsqueda de objetivos había terminado. Polanco reculó hasta la posición del grupo y emitió las indicaciones. No se trataría de un manejo complicado. El método dictaba que, neutralizando al adulto, los niños naturalmente se agruparían a su alrededor. El abrigo del bosque evitaría las prisas, la operación sería impecable y la consumación, con sus excesos, lo sabían todos, saciaría a la bestia. Las rodearon como hienas, cortaron su camino y dispararon contra las mayores. Las niñas, aterrorizadas, abrazaron a las heridas. Los asesinos aspiraron su odio y su dolor. Los ríos de lágrimas no fueron suficientes. El comando las ejecutó mientras la bestia desataba también su frenesí, ultrajando a cuantas pudo. Tras 20 minutos de ataque, el comando huyó y se desperdigó, conminado por la promesa del silencio perpetuo. Aquella sería la última operación conjunta. La complicidad con el monstruo trascendía el significado de la lealtad. Cuéntenos acerca de su último libro, Vivir muriendo. Bueno, si la muerte de por sí es un misterio, cuán misterioso resulta el pensamiento de quien provoca la muerte de manera terrible, de manera de manera querida, quien provoca la muerte de manera querida a otro ser humano, es supremamente misterioso lo que sucede en esa psiquis. Eso fue uno de los aspectos más perturbadores, si se quiere, de mi experiencia en Guatemala, investigando crímenes terribles cometidos por parte de sicarios, por parte de pandilleros, y por lo tanto tuve la oportunidad de encarar y de entrevistar, de observar y de consultar muchos de esos ámbitos y de esos alcances de la mente de quien procura la muerte de otro ser humano en esas circunstancias. Por lo menos 2 de esos panoramas, con todas sus etapas, están incluidos en este libro, Vivir muriendo. Si uno se pregunta qué sucede con ese espíritu, con esas almas que provocan la muerte de otro ser humano en condiciones de tortura, en condiciones de suprema crueldad, o peor aún, cuando acusan indiferencia a la hora de cometer un crimen. Cuando uno se pregunta qué pasa en esa psicología, se encuentra sorpresas, porque ciertamente esos asesinos fueron formados por la sociedad, que a la postre los juzga y los condena. Pero entonces qué importante revelar ese misterio, no solamente de lo que pasa cuando matan, cuando están matando, o lo que pasa luego de que matan y son sometidos por un sistema penitenciario o un sistema castigador, sino irnos hacia atrás. Ahí está la verdadera historia, ahí están las verdaderas razones, la causa, está el caldo de cultivo de por qué una persona decide ser indiferente a la vida de otro ser humano. Me pareció relevante hacer hincapié en esas fases de un asesino o de los asesinos,
porque se da usted cuenta que las razones o los motivos que llevan a una persona a cometer semejantes hechos no son excepcionales. De pronto son hasta supremamente comunes en las sociedades en las que vivimos. Y en esta parte del mundo, en una Latinoamérica, en una Centroamérica principalmente pobre y caracterizada por corrupción, caracterizada por hambre, por falta de recursos, de inversión en cultura, en educación, esos ingredientes para crear un asesino están prácticamente a la orden del día, y eso es supremamente preocupante. Una de las partes importantes, tremendas, y que siempre que recuerdo o me preguntan sobre el sentido del libro, sobre la motivación del libro, siempre me genera un gran silencio, y siempre me vuelve a generar la misma reflexión y el mismo pesar. ¿Qué pasa en la cabeza de quien decide matar a otra persona? Y de la manera más cruel y más inhumana. En este libro, en esta parte del libro, hay un pequeño fragmento que se llama La Preparación. Y es cuando un grupo de mareros le causa la muerte a una mujer, a una víctima indefensa. Todo lo que escuchó durante las horas siguientes sonaba grave y distante, como ecos de sus palpitaciones, tal y como había pesadillado entre los bichos que acompañaban su sueño. Eran los sordos golpes de la tierra cayendo sobre su ataúd, aunque no podía asegurarse un cajón para sus huesos. La noche estuvo pesada, como el cuerpo de un elefante agónico, sus venas poseídas, su alma enmascarada y el tremens seduciéndolo, sometiéndolo, violándolo. Ojos avinagrados, aliento vacilante, árida la garganta y el pensamiento vendido, vendado y maniatado. Temblores y espasmos, hormigueo, comezón, igual dentro que afuera. Mañana me toca con feria, se decía para no desdecirse. Mañana hay que dejar de ser, repetía para sí como si estuviese susurrando al oído de la presa, como asfixiando el vestigio de humanidad que le gritaban los miedos y los arrepentimientos. La luz era tenue, vencida por las sombras o escondida. Los ruidos del barrio eran metálicos, martillantes, lastimeros, como licuándose con los vacíos de su cabeza y con los anónimos odios que tomaban forma de murciélago. Dicen que cuando el alma duerme, el diablo tira de las manos. Que no me fallen, que no me tiemblen. Los mantras eran ahora para que la repugnante tibieza de la sangre, prójima en erupción, no le fuera a suavizar la carne. Las pupilas histéricas como perros asusados, las piernas inquietas en involuntarios ensayos de huida, los saltos constantes como combatiendo las sacras fobias, y la luz, siempre sabia, dejó de ser. Las primeras horas del día fueron en completa oscuridad. Un ruido en la calle, un toque en la puerta, un trueno en las venas y una descarga en la médula. Hoy toca, brother. Hay buitres en el cielo y la víctima no lo sabe. Hoy es el levante, brother, le decía la voz como si la noche no hubiera parido suficiente ansiedad. Tomó la pistola y el cuchillo. La muerte lo encomendó a ella misma. Abordó el vehículo, pero su alma se quedó abatida en algún rincón del crisol que habitó en la eterna noche. Sudaba, porque las lágrimas siempre encuentran camino. La inocencia se castiga en los mundos inversos. Los días en el infierno siempre son oscuros y las noches son sombras de las sombras. Hoy alguien se haría matar y la víctima no lo sabe.